que tú traigas sobre nuestra vida esa gracia, ese entendimiento, esa comprensión que proviene de tu trono. Háblanos, Señor, y sigue desarrollando en nuestra vida esa capacidad de comprender aquello que tú quieres trasladar a nuestros corazones para nuestro andar y caminar. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Bien, mis amados hermanos, hemos estado, ¿verdad?, conversando acerca de esta hermosa temática que es el caminar, y vamos a poner nuestro título acá, ¿verdad?, acerca de Escuela Lavado de Pie. Hoy 14/3/2025. Recordando, ¿verdad?, que hemos estado trabajando en esto. Primera de Pedro, ¿cuánto? 5:10, y Juan, capítulo 13, el 8 al 10, ¿o no? ¿Está bien? Y estábamos hablando acerca de esto que es, ¿verdad?, la formación del camino. Y estábamos hablando acerca de la administración del camino. Y entender que es imposible poder avanzar en este camino si nosotros no tenemos formación. Si no hay formación es muy difícil poder transitar en este camino, es casi imposible, porque realmente es un camino muy, muy peculiar. Es un camino muy peculiar donde para el sistema hay cosas que en el Evangelio no tienen mucho sentido. Como por ejemplo, para la mentalidad occidental el sufrimiento no tiene mucho sentido. Pero para la mentalidad oriental, en la cual está escrita la palabra del Señor, el sufrimiento es parte del perfeccionamiento, es parte de la formación, es parte del crecimiento. O sea, nosotros necesitamos poder entender que este camino va a brindar, va a aportar, el camino de la vida va a aportar obstáculos. ¿Cierto? La Biblia nos dice que no van a haber complicaciones. Y eso a nosotros nos debe traer una luz de que no debemos aplicar una mirada muy romántica a un proceso que nos está llevando a la cruz. ¿Te fijas? Es un proceso que nos está llevando a la cruz. Antes de llegar a la cruz, antes de llegar a esa muerte final, hay distintos, ¿verdad?, áreas de formación que el cuerpo va a tener que ir pasando. Y lo más difícil, o lo que está reservado para una etapa casi de término, es cuando hay pensamientos que van, ¿verdad?, en contra de lo que el Señor, ¿verdad?, nos quiere enseñar. Y eso es la etapa final, en la obra del anticristo, en el espíritu del anticristo. Pero me parece interesante la sincronía que nosotros debemos entender. Porque dice la Biblia que el espíritu del anticristo. Entonces, aquí el espíritu de los contrarios a los ungidos. Ese es el punto. ¿Sabe por qué es el punto? Porque por diseño, usted es oveja, por diseño. No es toro, no es vaca, no es, ¿verdad?, una cabra del monte. Por diseño es oveja. Y la oveja está íntimamente ligada con la figura de un pastor, y el pastor está íntimamente ligado con la figura de una oveja. Sin embargo, el espíritu del anticristo está operando anti-ungidos y se eleva en contra de todo lo que significa a Dios, o es objeto de culto a Dios, o representa a Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos hoy día es un movimiento muy fuerte de ataque a ungidos. Pero el ataque ungido no tan solamente va apuntado a, ¿cómo se llama esto?, a atacar a una persona. El ataque no es una persona. El ataque es a lo que representa esa persona.
A veces no sé si usted se da cuenta que hay gente que se levanta en contra suya y usted dice, yo no le he hecho nada. ¿Por qué? Yo no le he hecho nada. ¿Por qué me odia tanto? ¿Por qué le molesto tanto? ¿Por qué tiene tanta bronca conmigo? ¿Por qué esa pesadez? ¿Por qué se toma tiempo de estar pensando en lo que yo hago o no hago? El rey David le dijo a Saúl, antes que fuera rey, ¿por qué estás tan pendiente de mí? Si David le dijo, yo soy como un perro muerto. O sea, tú eres el rey, yo soy como un gusano. ¿Cuál es tu rollo conmigo? O sea, no era el tema de David, era el tema de lo que representaba a David, lo que estaba asignado a David, en lo que David se estaba transformando al tener el favor de Dios. Entonces, en este punto es entender esta figura. Todo aquel que cargue aceite legítimo de Dios debería tener facetas de oposición, tener opositores. Y esto es muy importante porque Satanás, si uno lo reprenda, significa el que se opone, el contrario. Entonces, mire que es interesante porque una de las formas en que el enemigo, ¿verdad?, intenta operar trayendo esta influencia del anticristo es poder modificar una modificación de pensamientos. Y por eso en el contexto del apóstol Pablo dice, cuidado, que no seáis fácilmente movidos de vuestra manera de pensar. Cuidado, porque el anticristo no se va a manifestar antes, sino hasta que hay un movimiento fuerte de apostasía. ¿Pero qué es la apostasía? Entonces lo estuvimos viendo. La apostasía tiene que ver, ¿verdad?, con no una involución, sino una herejía, que viene una blasfemia y se transforma en una apostasía. Y la raíz más simple de una apostasía tiene que ver con negar la fe, apartarse de la fe, pero la raíz más fuerte, que es impresionante, es divorcio. Eso es romper el compromiso. Entonces aquí es romper compromiso. Entonces, ¿qué es lo más relevante entonces que está interesado hoy día esta influencia del espíritu de anticristo? Modificar nuestros pensamientos. Entonces, si tenemos la influencia del espíritu del anticristo y además de tener la influencia del espíritu del anticristo, nosotros tenemos la obra satánica, que el Señor la reprenda, que es una obra de oposición, entonces siempre un ungido, siempre uno que quiera agradar a Dios, se va a enfrentar a un lenguaje modificado que traslada humanismo. Entonces aquí nosotros nos vamos a dar un ejemplo sencillo. Pedro con Jesús. ¿Qué es lo que tenía que hacer el Señor? Tenía que padecer. ¿Por qué iba a padecer? Porque quería cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre tenía que cumplirse porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Entonces lo que debía ocurrir es que la paga del pecado sea la muerte. Y las demandas de la ley debían ser cumplidas. Y la ley decía que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Entonces, como la ley debía ser cumplida y Dios no coexiste con la inmundicia, Dios no coexiste con el pecado, Dios no coexiste con la maldad, entonces Jesús tenía que cargar con eso y tenía que recibir la ira de Dios focalizada en el pecado. Entonces por eso es que Jesús en la cruz dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en esa fracción dimensional sintió el peso del pecado de todo. Y él no puede coexistir en ese ambiente, no opera ahí. Entonces sintió ese peso. Entonces tenía que cumplir el padecimiento. Entonces viene Pedro y le dice que no te ocurra. No te ocurra. En otras palabras, que eso no sea parte de tu camino.
Y viene el Señor y le responde, apártate. ¿Qué le dice? Pero el argumento es importante, porque tu forma de pensar es terrenal. Tu forma de pensar es muy humana. Tu forma de razonar no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces aquí habla acerca, reprende él el razonamiento humano. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que enfrentar es que para poder caminar correctamente, ya nosotros obviamente tenemos que aprender a caminar juntos, pero para poder caminar correctamente, hermanos amados, es un acto de humildad muy grande. Es un acto de humildad muy grande, por eso le decía yo en una clase anterior, si no me equivoco, en una clase anterior o en una escuela anterior, que habían algunos que no quisieron, que estaban al otro lado del Jordán. Y como estaban al otro lado del Jordán, quiere decir que no habían hecho parte de sus vidas la pasada por la humillación. En la escuela magisterial, no habían hecho la pasada por la humillación. Los gabaonitas, ¿verdad? En Josué 9, pero fíjate los pueblos. Entonces los pueblos que estaban ahí eran pueblos peculiares. Los heveos, los jebuseos, los amorreos, los cananeos, los heteos. Pero cada uno de esos pueblos tenía características. Entonces el amorreo, el de raíz alta cuya copa está en su cima. Entonces su problema era la soberbia, el orgullo, la altivez. El cananeo, el materialismo. ¿Te fijas? Amor al dinero, la codicia, la avaricia, el retener, el no dar. Entonces eran pueblos que no tenían el Jordán, estaban al otro lado del Jordán, no habían pasado por la humildad. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque si tú vienes acá, entonces el ungido tiene la tarea, de ayudarte a ti a pensar de que el proceso es cambio. Entonces, si tú te vas a poner a enseñarle a alguien que toda la vida lo han codificado, que tenga un pensamiento de exitismo, que tenga un pensamiento único, que tenga un pensamiento de que yo, mi fuerza, mis capacidades, mi éxito, tengo que conquistar mis cosas, tengo que ser capaz. Si tiene esa mentalidad de exitismo, una contaminación mental, de esa manera va a ser un amorreo. Entonces el amorreo que no tiene Jordán, cuando se encuentra con Josué, que es la figura del ungido, le va a decir, no, usted no me tiene que decir nada a mí, no me tiene que corregir nada a mí, no me tiene que señalar ni lo que hago ni lo que yo hago, porque yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Entonces, ¿qué es lo que le pasa? Está al otro lado del Jordán, entonces no quiere consejo para su vida. Mira al otro, hermano, ¿sabes qué es importante? Que tú tengas una prioridad correcta, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Pero es cananeo. No, yo necesito trabajar, yo necesito hacer, yo necesito producir. Si yo no me muevo, nadie se va por mí. Papito, pero mira, faltas un culto, falta un discipulado, detienes tu formación, falta la reunión, falta la administración, no puedes servir, no puedes alabar, pero tú dices que amas a Dios, pero tú te esclavizas a tu propio sistema. Es un cananeo. Como le falta a Jordán, todavía no ha humillado su condición de dependencia a Dios, sino que se esclaviza a eso mismo. Y así en los pueblos que estaban ahí, que no tenían Jordán, habían unos que caminaban sin límites. Y decían, pueblo de paredes abiertas, pueblo sin límites, pueblo sin barreras. Pero no era una característica como quien dice positiva, sino que era gente que como no tenía el Jordán, no quería que le dieran límites, no quería que le mostraran un camino, que le enseñaran a caminar. Ellos querían caminar de la manera que ellos querían caminar. Entonces, hoy el pensamiento, el razonamiento humano es la gran arma del espíritu del anticristo para el tiempo final.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy día no cabe en la mente que la mujer se sujete al marido. ¿O sí? No cabe en la mente que la mujer está bajo la cobertura de su esposo. ¿Cabe en la mente eso, no? No, porque son iguales. Porque pueden hacer lo mismo. Porque tienen que tener el mismo reconocimiento, el mismo lugar, la misma posición. Y hoy día es para la risa, pues, hermano, porque hoy día entra un hombre que se dice mujer a pegarle combo a otra mujer. No tiene, sus huesos son diferentes, su fuerza es diferente, su contextura física es diferente. Pero la ideología la entra una tremenda paliza, hermano. No tiene sentido lógico. Entonces el razonamiento humano está arrastrando también a mucha gente que se dice ser parte del pueblo de Dios, pero no pone su mirada en las cosas de Dios, sino que tiene un pensamiento humano. Y como tiene un pensamiento humano, discúlpenme que lo diga de esta manera, pero quiero que lo entienda. Servir a Dios no es voluntario. Congregarse no es voluntario. Dar un diezmo no es voluntario. ¿Se me voy a entender? Eso no es voluntario. ¿De dónde saca eso la gente? Del razonamiento humano. Congregarse no es un pasatiempo. Voy a ir al culto si tengo tiempo porque estaba aburrido, entonces mejor voy a la reunión. No, congregarse no es un pasatiempo. Congregarse es un mandamiento. ¿Se fija? Servir a Dios es un mandato. Diezmar es un mandamiento, es una ordenanza de Dios. O sea, ¿de dónde sacamos nosotros que total el servicio a Dios es voluntario, total ir a la iglesia es voluntario? ¿De dónde sacamos eso? ¿En qué momento el predicador pensó que hablar de la palabra de Dios, el que era apartado por Dios para hablar, que era voluntario? Cuando la Biblia dice que es una impuesta necesidad de Dios y hay de aquel que no la quiere hacer. Entonces, el humanismo, ese razonamiento humano, hoy día termina siendo una confrontación. Porque por una parte tú tienes a los ungidos que te quieren llevar a que busques a Dios, a que tú sirvas a Dios, a que agrades a Dios y estar en esto. Pero se hace difícil cuando han modificado tu forma de pensar. Cuando te llevan a otro tipo de pensamiento. Entonces, cuando no tienes esa comprensión, empiezas a procesar las cosas de otra manera. Entonces empiezas a evaluar cosas de una forma muy humana. Entonces ves el servicio de humano, ves la relación con tu pastor muy humana, a tal punto que puedes pensar que la figura del pastor es una figura de autoridad que busca controlarte. O que el pastor te lava la cabeza. O que el pastor te dice cosas que te han cambiado. Oye, el pastor te ha cambiado, como si el pastor tuviera algún poder para poder cambiar. Hasta donde yo sé el que cambia es el Señor. Hasta donde yo sé el que transforma es el Espíritu Santo, pero quien no tenga la evidencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo va a razonar eso? ¿Cómo lo va a razonar? ¿Lo va a razonar por la palabra o lo va a razonar humanamente? Humanamente, pues, hermano. Entonces va a pensar el muchacho que el pastor tiene algo en contra del muchacho, o que el pastor tiene algo en contra del matrimonio X, o que el pastor tiene algo en contra, como si uno no tuviera en nada que pensar que el tiempo libre lo use para andar fregando gente. ¿Me entiendes? O sea, ¿me doy a entender? Es como que tú tienes tantas cosas, estoy aburrido, mejor me voy a ir a amargar a alguien. Mire, pues, hermano. Voy a esforzarme por generar un conflicto en ese matrimonio porque están muy unidos, entonces voy a poner un mandamiento para que peleen. Mire, pues, hermano. ¿Usted cree que Dios estaba pensando cuando estaba pensando en Adán? Lo veo muy relajado, lo voy a amargar un poquitito la vida, le voy a hacer una esposa. Mire, pues, hermano, ¿cómo va a llegar a pensar eso? Dios dijo, lo veo solo, mejor le haré una ayuda. ¿Se da cuenta cómo se interpretan? Porque hoy día hasta hacen video. Le pedí a Dios que desapareciera mi problema y desaparecen a la esposa, hermano. O sea, ¿de dónde sacan eso? Del razonamiento humano. ¿Me entiendes? Muestran un matrimonio. Le pedimos a Dios que quitara todos nuestros agobios. Desaparecen a los hijos, hermano. Cuando la Biblia dice que son herencia del Señor, no son un problema tus hijos, es una bendición tus hijos. Pero el pensamiento humano
entonces te encuentras enfrentándote a ese tipo de situaciones. Entonces, lo que pasa es que el Señor entonces establece muy claramente en su palabra, el escrito está. Escrito está que ángeles te mandarán. Escrito está que ángeles te mandarán para que te guarden en todos tus caminos, para que tú no tropieces. Con sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece. Es decir, para evitarte que tengas un tropiezo, evitar que resbales, evitar que caigas y sufras un daño. Para eso Dios proveyó ángeles. Pero la voz de ángel no puede ser en el momento, hermanos amados, solamente en el momento de bonanza, sino que tienes que aprender a escuchar la voz del ángel en medio de la embarcación que sufre una tormenta. Y el problema es que nos estamos acostumbrando a escuchar voz de ángel en los días de bonanza y rechazar voz de ángel en los días de conflicto, en los días difíciles. ¿Tienes un problema con tu matrimonio? Oye, vamos a pedir un consejo. ¿Qué le tengo que andar pidiendo tú? Pobrecita tú que vayas a hablarle al pastor. Vamos a tener cero problemas que tú andes diciendo tus cosas, porque la ropa sucia se lava en casa. Pero si no tiene problema el matrimonio, entonces vamos a hablar con el pastor. Vamos a hablar con el pastor, porque mira, estas cosas las tiene que saber el pastor. Pastor, nos ha ido estamos bendecidos, pastor. Dios nos ha ayudado, pastor. Estamos excelentes, pastor. Para ahí la voz de ángel, quieres que te escuche y quieres también oír la voz de ángel, porque no hay nada que te confronte. Pero cuando hay algo que atañe a tus pies de barro, que atañe a una circunstancia difícil, que atañe a una tormenta que se te levantó porque no quisiste oír, ahí la voz de ángel no es tan clara. Entonces la mayoría de la gente desecha la voz de ángel ahí. Entonces Pablo le dice a la embarcación, le dice, les hubiese sido muy provechoso que hubiesen escuchado y no haber zarpado de Creta, porque están sufriendo este tremendo perjurio, este tremendo daño por no oír. Ahora no cometamos más errores, parafraseando, porque un ángel del Señor me habló y me dijo, no salgamos de la embarcación, Dios nos va a guardar. Era una voz de ángel, pero no era una voz de ángel común. Era la voz de ángel en la tormenta. ¿Me entiende? Daniel, siervo bien amado, el Dios al cual tú constantemente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Sí, mi Dios mandó su ángel. ¿Dónde lo mandó? Lo mandó a la pieza cuando estaba orando solo. Había buena presencia angelical, lógicamente. Pero le mandó al ángel al foso de los leones. ¿Me entiende? Entonces quiero decirle algo. La presencia de Dios no está solamente fuera del horno, sino que también tienes que aprender a caminar con Él dentro del horno. La presencia de ángeles no está solamente fuera del foso, sino tienes que aprender a caminar con ellos también dentro del foso. Entonces, qué terrible se hace eso, porque yo me venía a pensar y yo decía el otro día, qué difícil trabajo es ser padre. No porque no sea hermoso ser padre, sino que porque hay que llevar a que los hijos comprendan el papel de un padre y ellos comprendan el papel de ser hijos. Y qué difícil se hace hacerle comprender. Imagínese usted a una oveja que es oveja, no es tan sencillo. Usted dice, pastor, ¿pero cómo? No. Ponga una gallina en un nido de águila y va a pensar que puede volar. Y va a ver a todos los que están ahí, que están volando, que están lanzando, que están volando. Y ella va a intentar volar. No va a poder, hermano, porque es gallina. Pero ¿cuál es el problema que tiene? ¿Su exterior? No. No está asimilando en su mente que es de otra especie. Entonces, el humanismo no nos hace asimilar en nuestra mente lo que somos. Que tomemos la identidad que Dios nos quiere dar, no la que nosotros pensamos que tenemos que tener, la que Dios nos quiere dar. Y cuando nosotros entendemos la identidad que Dios nos quiere dar, entonces en una etapa
vamos a caminar, hermanos amados, como un rebaño, como ovejas. Pero dice la Escritura que luego su rebaño de ovejas se transformará en un ejército de caballos briosos para la batalla. Quiere decir que no va a quedarse solamente una etapa, sino que su genética va a ir evolucionando a un grado de transformación profunda. Imagínese usted que la amada sube como amada, pero luego viene como la esposa del Cordero y viene con un blindaje de guerrera, hija de príncipe. Hermosas son tus sandalias como la hija de un guerrero. Ya cambia, cambia. ¿Cómo vino el Señor? Como Cordero. ¿Cómo va a venir? Con vara de mando. Va a venir cabalgando. Viene como rey. O sea, cambió la evolución. Pero para poder llegar a la evolución superior hay que tener primero claridad de la evolución primaria. Es como una ovejita que llega hoy día a Cristo y diga, hoy día quiero ser pastor. Pero papito, todavía no aprendiste ni ser mi oveja. Si no aprendiste a ser oveja, ¿cómo vas a querer ser pastor? Por eso es que tiembla la tierra por un esclavo que se pone a gobernar. Porque nunca aprendió el esclavo principios de gobierno. Entonces quiere gobernar, hermano, como un esclavo. Eso cuando usted ponga un payaso en un gobierno, no va a cambiar el payaso, pero va a ser de gobierno un circo, por hermano. O sea, va a llevar su sistema a donde lo lleven. Porque es un tema de mentalidad, de entender eso. Entonces hoy día nosotros, hermanos amados, tenemos que asimilar que en nuestro camino Dios quiere establecer ángeles. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero usted va a escuchar de todo lo que quiere escuchar. Espero que usted no le haga caso, sí. Pero Dios manda ángeles. ¿Para qué? Para el camino. Entonces en la Escritura aparecen, vemos aquí uno, ángel con voz en la tempestad. Pero la idea es que el que tiene, hermanos, la idea del que quiere oír voz de ángel en la tempestad, haya trabajado también oyendo la voz de ángel en la bonanza, para obedecer también en los días de tranquilidad. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque hay ovejitas que nunca buscan el consejo pastoral y cuando cometen tremendos errores, quieren que el pastor les solucione el problema. ¿Se entendió o más claro? Sí, pues, por ejemplo, de repente a mí me llama la atención porque esto yo lo he dicho, lo repito y lo enseño. ¿Cuántas veces yo digo, no se preste plata entre hermanos? ¿Lo digo una vez o lo digo varias veces? Y de repente, pastor, quiero hablar con usted. ¿Sí? ¿Qué pasó? Fíjese que yo sé que usted dice que no la hagamos, que no prestemos plata. ¿Ya? Pero yo lo hice. Y me dijeron que me la iban a devolver en un mes. Y van 8 meses, pastor. Entonces quiero que usted, en su calidad de pastor, trabaje para mí como cobrador. Y yo tengo que andar rescatando la plata del hermano que él prestó, porque quiso prestarla, buscando a otro hermano para que le pague al otro hermano. ¿Cómo la ve eso usted? Le pregunto, ¿cómo la ve eso usted? Mal, pues hermano, si a mí Dios no me llamó a ser cobrador de impuestos, ni andar buscando a la gente para que le vuelva la plata al otro, hermano, no soy eso, pues hermano. Pero ¿qué pasa eso? Que hay voz de ángel en la tempestad, pero que la tempestad, hermanos amados, tenga los elementos que sean diferenciadores, como por ejemplo, ¿todas las tempestades las levanta Dios? No. ¿Hay tempestades que levanta Dios? Le pregunto, ¿Dios levanta tempestades? ¿Y por qué? ¿Por qué Dios le levantaría una tempestad a Cindy? Hacia una tormenta con escándalo. Ok, pero le pregunto, bíblicamente, ¿ah?
despertarlos, ¿verdad? Pero era más para enseñarles dependencia y confianza. Pero ¿para qué? Bíblicamente, ¿cuál es el único pasaje donde dice que Dios levantó una tormenta? Jonás. ¿Por qué? Porque había desviado el camino. ¿Por qué apareció aquí el ángel de la tempestad? Para decirles, el camino por donde van no debieron haberlo tenido, debieron haber oído. ¿Cuándo aparece la voz del ángel? Cuando la embarcación tomó un rumbo sin la guía de Dios. Entonces ahí es donde aparece la tempestad y empieza el chicharroneo, pues, hermano. Porque ahí la gente empieza a decir, ay, Dios no está conmigo, ay, ¿por qué estoy pasando esto? Ah, ¿por qué sucede esto? ¿Acaso Dios no me va a venir aquí? Pero no hace un examen por dentro. Voz de ángel, ¿dónde? Es la tempestad. Entonces, aquí, hermanos amados, hay un punto importante. Tormenta. Tormenta divina, tormenta satánica, tormenta humana. ¿Logra diferenciar las tres? ¿O no? Dígame si no entiende, dígame no, pastor. ¿Sí o no? No, pastor, ok. Aquí la tormenta divina, Dios la levanta ¿para qué? Para enderezar el camino porque te desviaste tú de lo que tenías que hacer. Generalmente los que se desvían y que están ligados a una tormenta están desconociendo lo que ellos son. Por eso el despertar de Jonás fue: ¿cuál es tu pueblo? ¿Cuál es tu oficio? ¿Por qué? Porque cuando Dios le levanta una tormenta y se desvió, es porque perdió el sentido de identidad y no sabe ni siquiera en qué está, hermano. Entonces viene acá y le levanta la tormenta a veces. Tormenta satánica. Hay una promesa de Dios. El pueblo que está sentado en tinieblas al final le resplandecerá gran luz. Galilea de los gentiles resplandecerás. Había una profecía para el despertar de Gad. Tus enemigos se levantarán contra ti, pero al final tú levantarás y vas a combatir y triunfarás. Había una profecía. Viene el Señor y Él tiene que cumplir lo que estaba escrito del Mesías. Entonces viene y dice, tengo que ir a la otra orilla, a Gadara, a Galilea de los gentiles. Ahí está Decápolis. Hay 10 ciudades que están apartadas y aún están haciendo cosas que Dios detesta. Imagínense, tenían judíos, hermanos amados, producción de mercado de carne de cerdo, que era para los judíos prohibido. Entonces vienen y le levantan eso. Pero cuando Jesús se monta en la embarcación para llegar a cumplir el propósito que tiene que cumplir, ahí el que levanta la tormenta no es Dios, no es su nombre. La levanta, hermano, en las mismas tinieblas para que primero esa región no recibiera liberación, esa región no fuera iluminada, ese gadareno no fuera libertado, ese evangelista no fuera despertado. O sea, había toda una obra de oposición para que no se cumpliese lo que tenía que cumplirse. Por eso yo digo, una mala enseñanza aprendida por mucho tiempo es: cuando las cosas son de Dios salen rapiditas y salen limpiecitas y nada cuesta. El camino de Cristo era de Dios y sufrió traición, y sufrió problemas, y sufrió persecución, y sufrió azote, y sufrió golpes, sufrió humillaciones, sufrió soledad, y era el camino de Dios. Y la Biblia dice que el camino de Dios es perfecto. O sea que realmente estaba pasando el camino de Dios, pero eso no estaba exento de situaciones complejas, pero tenía que ser asimilado. El viaje se desvía. Entonces el Señor empieza aquí a poner humana. Dios no le dijo, Satanás ni siquiera estaba metido con usted. De hecho, Satanás, si uno lo reprenda, no es omnipresente. Dios sí. Satanás no es omnisciente. No todo lo sabe. Dios sí.
Por eso andaba pesquisando cuál era el Hijo de Dios. Sabía que iba a venir un enviado, no sabía quién, por eso quería pesquisar. Cuando veía y empezó a pesquisar que había muchas señales involucradas, empezó a averiguar quién. Y la pregunta que empezó a hacerle, si eres hijo, ¿eres hijo? ¿Tú eres hijo? A ver, di que estas piedras se convierten en pan. Quiero saber si tú eres el que eres. Jesús nunca le demostró a él lo que él era. Satanás ni siquiera sabía dónde lo tenía oculto. El Señor ocultó a Jesús en Egipto, lo ocultó en sus narices, nunca se dio cuenta que estaba ahí. Cuando venían los sabios del oriente, se le metió en Herodes, dime dónde está el rey, dime dónde está el rey, dime dónde está el rey. Y ellos se dieron cuenta que no había un buen proceder, entonces lo desviaron, le dieron algo, una información que no era. Hermanos amados, y hubo un despertar de matanza a niños. ¿Por qué? Porque estaba el infierno operando para lograr matar al que era el enviado. No es omnisciente, no todo lo sabe. Es lo que conoce. Escúcheme bien, lo que Satanás, el Señor lo reprenda, conoce de ti. Es la información que recopiló en el camino del tiempo que estabas tú alejado de Dios. Eso es una bitácora de conocimiento de ti. Pero Satanás no sabe. Él no sabe todo lo que Dios sabe de ti. Él sabe lo que tú viviste mientras estabas lejos de Dios. Pero Dios sabe tu pasado, tu presente y en lo que te vas a transformar. Por eso que, hermano, Él todo lo sabe. No es omnipotente, no todo lo puede. Tu Dios todo lo puede. Entonces aquí no está Satanás involucrado. Pero una tormenta humana quiere decir que nosotros solitos nos metimos en la pata de los caballos, no le consultamos a Dios, no le consultamos a nadie, ni el enemigo estaba. Y a veces la gente le echa la culpa al diablo de todo. Y al final es su propia carnalidad. Y se levantó un tremendo conflicto por su carnalidad. ¿Me doy a entender? De repente no se controló, generó una situación matrimonial, destruyó su casa, destruyó su familia, destruyó la economía, destruyó a los hijos. Y luego estaba pensando, ¿y por qué pasó todo esto? Tú levantaste una tormenta humana. Ahora yo le pregunto, con todo esto que estamos aprendiendo, ¿necesitamos aprender la voz en la tempestad? Que aprenden la voz a oír la voz en la bonanza. Entonces, si usted va viendo la Escritura y usted va aprendiendo a ver esto, el espíritu del anticristo va a querer que tú seas independiente. Y el pecado de Adán partió con la independencia. Decidir algo sin consultar. ¿Me voy a entender? Escúcheme esto. Dios hablaba con Adán todos los días, a cada rato descendía, hablaba, Adán le respondía. ¿Por qué cuando no le dijeron algo, Adán no dijo Dios? Que no tenía que ir a buscarlo. Porque no estaba en una oficina Dios. Sino que todo lo llenaba. Bastaba que Adán hubiese dicho, Dios, ¿debo comer de esto? Por decir algo. ¿Este fruto que estoy viendo será el mismo fruto que tú me prohibiste? Porque mi compañera me está trayendo un fruto que parece que yo lo veo, pero como es la compañera que tú me diste, ¿será que le entro o no le entro? Por decirle algo. Pero fíjese que luego cuando fallaron, Dios le dice a Eva, ¿quién te enseñó? Haciendo entender que cometió un error porque oyó otra voz. Entonces le está diciendo, ¿quién te enseñó esta forma que caminaras? ¿Quién te enseñó? Entonces viene Pablo y dice, cuidado, no sea que así como la serpiente con su astucia desvió a Eva, también los desvíe a ustedes de vuestra sincera devoción a Cristo. ¿Y cómo lo desvió? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el oír. No dice en el tiempo final. ¿Vas a hacer una pregunta? Sí. Ponle pausa para terminar. No dice que en el tiempo final
van a tener comezón de ver. Dice que en el tiempo final van a tener comezón de oír. Entonces, el tiempo final tiene una gran batalla con el oír. Sí, el que hablábamos con los hermanos de discipulado la otra vez, que Eva no tenía un receptor, porque no tenía cómo haber heredado un receptor de codicia. Porque ella pasaba, me imagino que pasaba todos los días por el huerto y ellos veían el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero Sí. no lo deseaban. Después de escuchar a Satanás, fue que se codificó en ella este receptor, o se incrustó en ella este receptor, que empezó a ver el fruto como algo deseable. Porque anteriormente ella no lo veía como algo deseable para comer. Sí. Pero después de oír a Satanás, se metió ese receptor en ella de codicia y cambió su vista, porque ahí empezó a mirar y a codiciar el fruto, porque anteriormente lo veía y no pasaba nada. Sí. Fíjese que cómo opera Dios. ¿Por qué Dios no juzgó inmediatamente a Eva en ese momento cuando comió del fruto? Porque podría haber dicho, detente. Podría haberle dicho a Adán, Adán no. ¿Pero por qué observó? Porque siempre Dios nos da votos de confianza y observa. Porque Dios no quiere robot. O sea, Dios no tiene la intención de esclavizarte y obligarte a que tú le ames. Dios quiere que tú le ames porque respondes al amor que Él te dio. ¿Ah? Sí. Claro, pero ese es un muy buen tema. Pero se nos va a ir el tiempo, pero muy buen tema. Sí, porque por ejemplo dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que antes quería hacer, eso no hago, sino que hago lo que Él hace en mí. Entonces se cambió. Quiere decir que tu voluntad murió. Entonces, para alguien que murió su voluntad y fue a la cruz, ¿tiene libre albedrío? ¿O ahora Cristo que vive en él estableció la voluntad de Dios en él y ahora vive para agradarle a él? O sea, ahora ya a una persona natural, es que por eso le digo, el engaño más grande de la humanidad es pensar el libre albedrío que tiene. Yo le pregunto, ¿el hombre tiene libre albedrío? No sé, yo creo que de repente lo explica de esta manera, pero yo le pregunto esto. Si usted está en el mundo, ¿usted está decidiendo o usted es esclavo de...? Y si usted está en el reino de Dios, ¿usted de quién es esclavo? Es decir, que los que ejecutan dominio son los que tienen más poder de influencia en nosotros, porque uno es esclavo de aquel que lo vence. Quiere decir que yo pienso que estoy decidiendo algo, pero el pecado está gobernando mi vida y un receptor me está llevando a. Pero ese es un tema que tiene demasiada controversia, pues, hermano. Porque mire, si yo digo, yo decidí aceptarle, porque eso es lo que nosotros, ¿quieres aceptar a Jesús? Entonces igual uno podría decir, sí, yo acepté, pero fíjese que es interesante cómo lo establece la Biblia, porque realmente lo que nosotros vemos en la Escritura, ¿a alguien le suena el despertador? Te está levantando muy tarde. Cuando nosotros estamos viendo la Escritura, nosotros visualizaríamos en la Escritura decir, yo le amé a Él porque Él me amó primero. Dice la Escritura, no, yo busqué a Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y todos se apartaron y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Dios nos manda que nos acerquemos a Él y dice la Biblia que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces al final, como quien dice, Él me impulsa a que yo le sirva, pone en mí el deseo de servirle, me empuja a que yo lo haga y además me premia por buscarle. O sea, al final está completamente comprometido para que nos vaya bien. Pero nuestra naturaleza. Entonces ahí está el modo de pensar que nosotros tenemos, porque fíjese algo. En este punto de vista,
solamente un pequeño, inmaduro, no logra entender la instrucción de alguien que está cuidándole. Pero una persona que lleva madurando va a decir, no, esto me hace mal, o esto no me conviene, o esto me puede afectar, Usted está dándole un consejo a su hijo y tiene que decirle, hijo, mira, fíjate que no es bueno que hagas esto, porque esto. Pero papá, lo que pasa, papito, pero mira, escúchame, esto puede repercutir en esto, yo ya pasé por eso, yo ya viví eso, mira, escúchame. Ya, papá, pero... hijito, pero escúchame, ven acá, mira, razonemos juntos, mira, papá. Y de repente, su hijo, ¿qué hace? A veces la obedece, a veces no lo obedece, a veces termina haciendo algo que no es lo que lo dijo o hizo una obediencia a medias. Entonces, ahí hay un punto muy importante porque ese tema es de gran controversia. Porque también vemos en la Escritura decisiones. Entonces podríamos decir, sí, Dios me dio el poder para decidir. ¿Por qué me dio el poder para decidir? Porque obviamente yo tengo que serme responsable de mis decisiones, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque dice luego, el que ya está en Dios y ahora Cristo vive en él, entonces ahora tiene que ejecutar una relación fuerte con Dios para poder sujetar su propia voluntad a la voluntad de Dios. Entonces ahí está el poder de decisión. Entonces sí tenemos un poder de decisión, pero que está linkeado al poder que esté operando en nosotros. Es decir, si el poder de Dios está operando en nosotros, entonces el libre albedrío va a operar en hacer lo que Dios quiere que yo haga. Pero si el poder de decisión está linkeado al pecado, entonces mi decisión va a estar inclinada a hacer lo que no agrada a Dios. Es decir, mis pies se van a apresurar al mal. O sea que sí, Dios nos dio un poder decisional, pero se tiene que entender muy bien porque operan en función de las influencias que uno tenga. Pero te tiene que pasar el micrófono, Esteban. Sí. En la palabra, en el libro a los Romanos, en capítulo 7, Pablo nos deja ver que hay algo que opera en el hombre, Claro. a lo cual él denomina la ley del pecado. Sí. Entonces empieza él a contar que él queriendo hacer lo bueno y conociéndolo por la ley, lo que es bueno no lo hace por causa del deseo de la carne. Entonces, uno, una vez convertido a Cristo, ¿esta ley del pecado muere completamente o va a seguir hasta el día en que dejemos este plano de la tierra? Es algo con lo que debemos luchar día a día. El Señor venció el pecado. Ya lo venció. Quiere decir que el pecado no debería tener poder en ti, porque ya lo venció. Pero el pecado tiene ocasión porque yo transgredo lo que está escrito, porque dice el poder del pecado tiene ocasión por la ley que está escrita. Si yo no supiera que la ley dice, no matarás, entonces yo andaría haciendo por la vida matando y no tendría ningún tipo de conciencia de que estoy afrentando algo. Entonces el pecado tiene ocasión porque nosotros sabemos ahora qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. Cuando la persona no conoce a Cristo, no tiene esa conciencia. Por eso que la persona que no tiene a Cristo no sabe que está pecando. ¿Me entiendes? Pero cuando dicen ellos, los fariseos le dijeron al Señor, nosotros vemos, entonces Jesús dijo, ahora que dicen que ustedes ven, entonces ahora sus pecados les son manifiestos. O sea, de alguna manera Él ya te entregó el poder. Okay. Pero Dios opera también entonces las facetas de mayordomía. Porque Él te entregó al Espíritu Santo que está en ti. Pero fíjate lo que te voy a decir. Todos los que tienen que aceptar a Cristo y recibir el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Y el Espíritu Santo es el que te convence de pecado? Sí. ¿Y qué pasa si tú apagas al Espíritu? Quedo inconsciente. Entonces, ¿cómo te das cuenta que estás fallando? Por la palabra.
y la palabra tiene fuerza para vivirla porque la comunión te da la fuerza, pero para tener comunión necesitas el Espíritu Santo, o si no sería una liturgia religiosa. ¿Te fijas? Entonces, los fariseos tenían la ley, la tenían, y se esforzaban por cumplir la ley, ¿sí o no? Pero de una forma vacía. Porque a pesar de que exteriormente cumplían, interiormente eran sepulcros flanqueados, llenos de huesos secos. ¿Qué quiere decir que tenían huesos secos? Que no estaba el Espíritu dentro de ellos, ¿verdad? Operando. Entonces, el Espíritu estaba torcido, es decir, por dentro tenían iniquidad. Entonces, por fuera demostraban que estaban operando en la ley, por fuera, pero por dentro estaban en anomía, sin ley. Por eso que sus huesos estaban secos. Apariencia de piedad. Eran apariencia de piedad. Por eso dice la Biblia, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Te declaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Es decir, cuando yo declaro al Señor mi pecado y yo no tapo mi iniquidad, entonces se vuelve mi terreno en el Espíritu, reverdece, tiene vida, tiene en la confesión. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Entonces, el fariseo, ¿con quién se ministraba? El fariseo, ¿con quién lavaba sus pies? Claro, porque cuando oraban, dice la Biblia que el fariseo oraba consigo mismo. O sea que ellos eran sabios en su propia opinión. Entonces estaban muertos. Por eso le dice, ustedes están muertos en sus delitos y en sus pecados. Pero ¿por qué nosotros podemos decir, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Ya. Entonces, pecado es cerrar en el blanco. Pero me llama la atención que dice, ustedes están muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. ¿Pero por qué dice están muertos en sus delitos? Porque estaban transgrediendo la ley. Es decir, ustedes están faltando porque aún sabiendo, rompen. Y aún sabiendo esto, viven apartados de. Entonces, Dios nos entregó el poder para poder caminar. Ese poder se llama Espíritu Santo. Ese poder tiene ocasiones en nosotros para poder lograr formar una relación de comunión que nos da la fuerza vital para poder vivir la palabra. Sin comunión es muy difícil vivir la palabra. Es muy difícil, por no decirle casi imposible. Porque Jesús dijo, separados de mí, es difícil, es muy difícil. Pero yo le decía a los hermanos también que entiendan esto porque la autoadministración es peligrosa. Es muy peligrosa. Porque uno se puede autoengañar. ¿Se fija? Se puede autoengañar. Por eso que los ángeles tienen que ministrarse con entidades superiores o autoridades superiores. Pónganse atención a esto. No dice que ángeles entraron en la casa de Lot o que le llamó a que se entraran en la casa de Lot. ¿Cuál fue la sugerencia de Lot? Lot le dijo, entren, les lavaré sus pies y mañana seguirán su camino. Y los ángeles dijeron, no, yo no voy a entrar en tu sistema, ni tampoco voy a dejar que tú me laves los pies, ni tampoco voy a ir al ritmo de tu camino. Te estás equivocando, Lot. Dios no nos mandó para meternos a tu sistema. Los ángeles no se van a acomodar a tu sistema. Lot, Dios nos mandó para sacarte de este sistema. Y dice la Biblia que los ángeles le apuraban para que salieran y no querían salir, a tal punto que los ángeles alargaron la mano para ras. Pero estaban tomándose, hermano, un mate. Antes venía un juicio y ellos todo el relajo, hermano, así. ¿Usted ha visto esa? ¿Había leído esos detalles o no? ¿Había leído esos detalles o no? Ponga atención a esos detalles. Ya estoy en tiempo, pero yo solamente quiero que guarde ese detalle. ¿Dónde sale eso? En ¿cuánto? Génesis 19, parece.
Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a la casa de tu siervo, os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y lavaréis vuestros pies. Y ellos respondieron: sí. ¿Qué dijeron los ángeles? No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Ellos se tenían que sujetarse a la obediencia de Dios, a lo que Dios les había mandado hacer. Dícele: mas él porfió con ellos, y fueron con él, entraron en su casa, les hizo banquete, coció panes y levadura, comieron, pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Corrijo acá, no me acordaba bien, sí entraron a la casa, pero no se metieron al sistema. Es decir, estaban conscientes de lo que ellos iban a hacer. ¿Ok? Pero antes que se acostasen, rodearon la casa hombres viles. Llamaron a Lot y dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. O sea, como Lot salió así y se quedó solo afuera. ¿Ya? 7. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os sacaré afuera y hacer con ellas como bien les pareciera. Camino. Solamente que estos varones no hagan nada, pues vinieron a ponerse bajo la sombra de mi tejado. Por eso era la razón que ellos no querían entrar ahí. ¿Sabes por qué ellos se querían quedar afuera? Porque ellos no iban en son de amigos de Sodoma. No eran amigos de Sodoma, no eran amigos de sodomitas. Ellos no eran amigos de ellos. Ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de elegirse por juez. Ahora tenemos más mal a ti que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Mire qué interesante es esto. ¿Qué es lo que hace Sodoma? Presiona en la puerta. Presiona en la puerta. ¿Sabe lo que hace hoy día las redes sociales? Están haciendo en tu puerta. Usted quiere tener su hijo sin teléfono y Sodoma está presionando en la puerta. Vamos a mandar tarea, pero tu hijo tiene que tener teléfono. Todos por internet. Tú quieres mantener a tu hijo aparte y ellos te dicen: ¿qué es lo que te están haciendo? Presionando a meterte al sistema de ellos. ¿Te fijas? Te presionan la puerta, presionan la puerta, presionan la puerta. Ahí está. Por eso es que es importante, hermanos amados, en este ángulo, que el ángel no puede entrar a tu sistema, pero tú tienes que aprender a oír la voz del ángel afuera de tu casa, adentro de tu casa, porque a veces le dice usted: pastor, ¿sabe qué? Usted aconseja en la iglesia, las cosas de mi casa las arreglo yo. Y tienen puro chicharrón, hermano. Problemas con la esposa, problemas con los hijos, problemas de economía, problemas en el matrimonio, problemas en la crianza, problemas sentimentales, problemas de comunicación, problemas de todo. Pero no quiere consejos dentro de la casa. Quiere todo lo que quiere que Dios sea, quiere que sea por fuera. No está ordenado ahí correctamente el camino. Ahora mira. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora tenemos más mal que a ellos. Hacían gran violencia al varón Lot y se acercaron para romper la puerta. Escúcheme bien. Romper la puerta es un lenguaje sodomita. Aparece hasta en las películas. Por eso tiene que tener ojo con la administración. Entonces los varones, ¿qué hicieron? Alargaron la mano y lo metieron a Lot. ¿A dónde? Pero ellos se quedaron afuera aquí ahora, ¿o los metieron con ellos? Estaba diciendo ahora, los ángeles no solamente los tienes que meter afuera. Los ángeles también te tienen que dar consejos dentro. ¿Por qué te digo esto? No para que entienda esto, sino que de repente usted dice: pastor, usted predica en la iglesia nomás, pero yo sé cómo educo a mis hijos. Es decir, pastor, usted en la iglesia entrega una enseñanza,
Allá en la iglesia usted puede enseñar como usted lo vea correcto. Si allá en la iglesia usted dice que esto no, allá está en la iglesia. Usted no me puede decir a mí lo que yo hago dentro de mi casa con mis hijos. Pues yo a ellos le digo sí. Usted le dice no allá, yo le digo aquí sí. Quiere decir que los ángeles los tiene ¿a dónde? Afuera. Alargan la mano, lo metieron. Alargan la mano y lo metieron a la casa para que se enfocaran. Este punto que vamos a ir desarrollando en el lavado de pies. Entonces, ¿cuál es la voz que tú quieres escuchar de ángel? ¿Me entiendes? Hay un montón de congregación que tiene ángel fuera de la casa. No recibe un consejo para dentro de la casa. Y eso es peligroso. Oremos. Los hermanos de video me hicieron perder tiempo. Y ahora me presionan. No se preocupen. Lo entiendo. Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso, porque nos permites aprender de tu palabra. Sea, Señor, este tiempo de escuela de lavado de pies, un tiempo de edificación, de bendición. Permítenos oír para aprender y aprendiendo vivir. Lleva tu palabra para que se haga vida en nuestra vida. Señor, guárdanos para que podamos estar otro día más aprendiendo de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Nos vemos en otra escuela de lavado de pies. Bendiciones.